¿Sabías que debido a su latino, el francés antiguo tenía palabras con la S en las que esta letra era pronunciada por los hablantes? Sin embargo, con el paso del tiempo, la letra S desapareció y la reemplazaron por un acento circunflejo. Por ello, muchas palabras que antes contenían la S ahora no la tienen, como es el caso, por ejemplo, de la palabra hospital, que ahora se escribe hospital. Interesante, ¿verdad? Quédate atento para más información sobre este hermoso idioma. Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la clase de français. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. En la clase pasada estuvimos estudiando sobre cómo hablar de nuestra rutina en francés. Revisamos un poco los puntos más importantes que hemos aprendido en la clase anterior. C'est quoi une routine? ¿Qué es una rutina? Ensemble de ces actions, de ces gestes faits mécaniquement. Je répète. Ensemble de ces actions, de ces gestes faits mécaniquement. Acciones, gestos que hacemos mecánicamente. Revisemos juntos las actividades que podemos usar para hablar de nuestra rutina. Les parties de la journée. Los momentos del día. Le matin, je me lève à 8 heures. Por la mañana, me despierto a las 8 a.m. Le midi ou à midi, je mange. Mediodía o al mediodía, yo como. L'après-midi, je fais mes devoirs. Por la tarde, hago mis tareas. Le soir, je dîne. Por la noche, yo ceno. Le minuit ou à minuit, je dors. Yo duermo a medianoche. Je répète. Les parties de la journée. Los momentos del día. Le matin, je me lève à 8 heures. Por la mañana, me despierto a las 8 a.m. Le midi ou à midi, je mange. A mediodía, yo como. L'après-midi, je fais mes devoirs. Por la tarde, hago mis tareas. Le soir, je dîne. Por la noche, yo como. Le minuit ou à minuit, je dors. Yo duermo a medianoche. Pour marquer la progression, on peut utiliser les mots suivants. Para marcar el progreso, podemos utilizar las siguientes palabras. D'abord, primero. Ensuite, luego. Après, después. Un peu après, un poco después. Une demi-heure, après, media hora después. Pendant le matin, le soir, por la mañana o por la noche. Plus tard, más tarde. Alors, entonces, normalement ou d'habitude, normalmente, finalmente. Et pour finir, finalement o finalmente. Revisemos junto con este ejemplo. D'abord, je me lève, ensuite, je me douche, après, je prends mon petit déjeuner et je pars au travail. Primero, me levanto, luego me ducho, después desayuno y voy al trabajo. Queridos, queridas estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente este repaso. Bonjour et chanson. Ça va? Oui, ça va. Et pour toi? Ça va bien, merci. Quand est-ce que tu vas acheter ta nouvelle voiture? Je vais l'acheter la semaine prochaine. La semaine prochaine. Où est-ce que tu vas l'acheter? Je vais l'acheter à Noisy Auto. Ah bon? Toutes mes félicitations, mon ami. Merci a toi, mon ami. ¿Qué has notado en el diálogo? ¿De qué hemos hablado Lundillo? En el diálogo usamos un tiempo que expresa un plan, pero en futuro cercano, no lejano. En francés, ese tiempo se llama futur proche. Repito, ese tiempo se llama futur proche. Quand utiliser le futur proche? ¿Cuándo usar el futuro cercano? On l'utilise pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent. On emploie le futur proche, il se forme avec le verbe aller conjugué au présent suivi d'un infinitif. Je répète, on l'utilise pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent. On emploie le futur proche, il se forme avec le verbe aller conjugué au présent suivi d'un infinitif. Le futur proche lo usamos para expresar una acción que tendrá lugar en un futuro muy cercano del presente. Se forma con el verbo aller, conjugado en tiempo presente, seguido del infinitivo.
Veamos algunas frases que usamos en el diálogo en futuro cercano. Frase número 1. Quand est-ce que tu vas acheter ta nouvelle voiture? ¿Cuándo es que vas a comprar tu nuevo auto? Frase número 2. Je vais l'acheter la semaine prochaine. Lo voy a comprar la semana que viene. Frase número 3. Où est-ce que tu vas l'acheter? ¿Dónde lo vas a comprar? Frase número 4. Je vais l'acheter à Noisy Auto. Lo voy a comprar a Noisy Auto. Como puedes notar, las frases que usamos en el diálogo expresan una acción en un futuro cercano, es decir, un plan cercano a realizar. Ahora veamos la formación del futuro cercano au futur próximo, au futuro próximo. Le futur proche, comme on avait dit auparavant, futur proche au futur composé est utilisé pour parler d'une action ou situation envisagée dans un futur peu éloigné du moment présent. Il indique que l'action va se dérouler prochainement et souligne l'intention de faire quelque chose. El futuro cercano, conocido como futuro compuesto, se utiliza para hablar de una acción o situación prevista en un futuro no muy lejos del momento presente. Indica que la acción se llevará a cabo en breve y da a entender la intención de hacer algo. Por ejemplo, Christine va partir dans 2 secondes. Christine va salir en 2 segundos. Elle va aller au supermarché. Ella va ir a su mercado. Quand employer le futur proche en français? Cuando usamos el futuro cercano en francés? On emploie le futur proche en français dans le cas suivant. Primero, événement immédiat ou qui va avoir lieu dans un futur proche. Por ejemplo, Christine va partir dans 2 secondes. 2. Action planifiée dans un futur proche fait présenter comme certain. Por ejemplo, elle va aller au supermarché. Usamos el futuro próximo en francés en los siguientes casos. Caso número 1. Evento inmediato o que tendrá lugar en un futuro próximo. Por ejemplo, Christine va a ir en 2 segundos. 2. Acción prevista en un futuro próximo. Hecho presentado como cierto. Por ejemplo, ella va a ir al supermercado. ¿Cómo conjuguer les verbes français au futur proche? ¿Cómo conjugar los verbos franceses en futuro próximo? On forme le futur proche avec le verbe aller au présent suivi de l'infinitif. Personne forme aller verbe à l'infinitif. Première personne, je vais. Deuxième personne, tu vas. Troisième personne, il, elle, va. Première personne du pluriel, nous allons. Deuxième personne du pluriel, vous allez. Et troisième personne du pluriel, ils, elles, vont. Conjuguons-nous le verbe acheter au futur proche. On y va. Je vais acheter. Tu vas acheter. Il, elle, va acheter. Nous allons acheter. Vous allez acheter. Ils, elles vont acheter. Para poner en práctica el futuro cercano, vamos a hacer una actividad donde identificarás la respuesta correcta. Complète les phrases en choisissant la forme correcte du verbe aller. Numéro 1. Nous, raya, marcher. A, allons. B, aller. C, va. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es la A. Nous allons marcher. 2. Ils, raya, partir. A, vont. B, va. C, va. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es la A. Ils vont partir. 3. Tu, raya, danser. A, va. B, va. C, allons. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es la A. Tu
va danser. 4. Vous, raya, jouez. A, allons. B, allez. C, va. ¿Tiene esa respuesta? La respuesta es la B. Vous allez jouer. 5. Je, raya, gagner. A, va. B, va. C, ve. ¿Ya la tienes? La respuesta es je vais gagner. La C. Espero que hayan entendido bien esta actividad. Veamos juntos cómo podemos usar el futuro cercano para expresar otras ideas y algunas expresiones de tiempo que son muy útiles al momento de usar futuro cercano. Une action immédiate ou proche. Acción inmediata o cercana. Le train va arriver. El tren está llegando. Je vais manger. Voy a comer. Vous allez partir. Estás a punto de irte. Shh. Raphaël va faire un discours. Shh. Raphaël va dar un discurso. On l'utilise aussi pour parler d'un projet, une prévision plus ou moins distante avec un moment précisé. Por ejemplo, elle va commencer une formation en septembre. Ella va empezar una formación en septiembre. Ils vont habiter au Japon dans 3 ans. Ellos van a vivir en Japón en 3 años. Je vais aller au festival Viña del Mar l'année prochaine. Voy a ir al festival Viña del Mar el año que viene. Qu'est-ce que tu vas faire, Noël? Je vais au Canada. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Voy a Canadá. Te decía que también se utiliza para hablar de un proyecto, una previsión más o menos lejana con un tiempo específico. Empezará a entrenar en septiembre. Estarán viviendo en Japón en 3 años. Voy a ir al Festival Viña del Mar el año que viene. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Voy a Canadá. Veamos ahora las expresiones de tiempo que podemos utilizar con el futuro cercano. Primero, aujourd'hui, hoy. Demain, mañana. Cette semaine, esta semana. Ce mois-ci, este mes. Cette année, este año. La semaine prochaine, la semana próxima. Le mois prochain, el mes próximo. L'année prochaine, el año próximo. Yo repito. Aujourd'hui, hoy. Demain, mañana. Cette semaine, esta semana. Ce mois-ci, este mes. Cette année, este año. La semaine prochaine, la semana próxima. Le mois prochain, el mes próximo. L'année prochaine, el año próximo. Imagine que tu te trouves dans une fête et soudain l'un de tes collègues qui parle bien le français te pose cette question. Imagina que estás en una fiesta y de repente uno de tus compañeros que habla bien francés te hace la pregunta. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être ce soir, demain à midi, le week-end prochain, pour les prochaines vacances, l'année prochaine, dans 10 ans. ¿Qué vas a hacer esta noche, mañana al mediodía, próximo fin de semana, para las próximas vacaciones, el próximo año, en 10 años? ¿Qué dirías? ¿Cómo contestarías? Déjame ayudarte. ¿Qué que tu vas faire ce soir? ¿Qué vas a hacer esta noche? Para contestar esta pregunta, puedes utilizar un lugar como referencia. Por ejemplo, ce soir, je vais aller au ciné. Esta noche voy a ir al cine. O ce soir, je vais danser. Esta noche voy a bailar. O ce soir, je vais regarder un bon film.
Esta noche voy a ver una buena película. Qu'est-ce que tu vas faire demain à midi? ¿Qué vas a hacer mañana al mediodía? Para contestar esta pregunta, puedes también utilizar un lugar como referencia. Por ejemplo, je vais manger au restaurant avec mes amis. Voy a comer al restaurante con mis amigos. Je vais promener avec mes collègues. Voy a pasear con mis amigos. O je vais aller à la piscine avec ma famille. Yo voy a ir a la piscina con mi familia. Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? ¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana? Para contestar, puedes decir, por ejemplo, je vais aller à Paris. Voy a ir a París. Je vais à la campagne. Voy al campo. Je vais chez mes grands-parents. Voy a la casa de mis abuelos. Qu'est-ce que tu vas faire pour les prochaines vacances? ¿Qué vas a hacer por las próximas vacaciones? Para contestar esta pregunta, puedes utilizar planes como viajes, hacer turismo en otros países, visitar familiares que están viviendo fuera de República Dominicana. Por ejemplo, pour les prochaines vacances, je vais aller à New York. Para las próximas vacaciones, voy a ir a Nueva York. Pour les prochaines vacances, je vais visiter ma famille en Espagne. Para las próximas vacaciones, voy a visitar a mi familia en España. Espero que hayas entendido cómo usar el futuro próximo en francés perfectamente. Queridos, queridas estudiantes, ¿qué hemos estudiado el día de hoy? Hoy aprendimos cómo utilizar el futuro próximo en francés. Quand utilisons-nous le futur proche? Cuando usamos el futuro próximo. Le futur proche, aussi futur composé, est utilisé pour parler d'une action ou situation envisagée dans un futur peu éloigné du moment présent. Il indique que l'action va se dérouler prochainement et souligne l'intention de faire quelque chose. El futuro cercano, también conocido como futuro compuesto, se utiliza para hablar de una acción o situación prevista en un futuro no muy lejos del momento presente. Indica que la acción se llevará a cabo en breve y da a entender la intención de hacer algo. ¿Cómo se forma el futuro próximo? Futuro próximo sujeto más verbo aller en presente más infinitivo. Por ejemplo, je vais regarder la télé. Voy a ver la televisión. Hay que tener en cuenta que en francés no se utiliza la preposición a, que en español sí aparece. Quelles sont les expressions de temps qu'on peut utiliser avec le futur proche? ¿Cuáles son las expresiones de tiempo que se pueden utilizar con el futuro próximo? Ellas son aujourd'hui, hoy, demain, mañana, cette semaine, esta semana, ce mois-ci, este mes, cette année, este año, la semaine prochaine, la semana próxima, le mois prochain, el mes próximo, l'année prochaine, el año próximo. Querido, querida estudiante, hoy estuviste aprendiendo matemáticas, ciencias sociales y por supuesto francés. Espero que hayan entendido las clases de hoy y sobre todo aprendido a cómo usar el futuro próximo en francés. Recuerda siempre poner en práctica lo aprendido en casa con un amigo o un familiar. Como dice Abraham Lincoln, la mejor forma de precedir el futuro es crearlo. Y con esta frase se despide su profesor de francés, Chanson la Jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. À la prochaine.